Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora y hasta las 11, te entregamos información, opinión y debate sobre los temas que a ti te interesan. Beatriz Sánchez, sus invitados y panelistas hacen una combinación clave. Un espacio donde tu opinión nos importa y puedes ser parte de la conversación en la 92.9. Combinación clave. Somos opinión. Somos la clave. 9:13, ¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es Combinación Clave, estamos iniciando el programa como todos los días. Ayer estábamos en Valparaíso, así que estuvo nuestro editor Ricardo Basáez al frente del Combinación. Hoy lo retomamos para conversar en un ratito más con nuestro panel, el panel de la sociedad civil, le llamamos así nosotros al panel que nos acompaña de las distintas ONGs que se dedican a temas políticos de distinto tipo, para conversar sobre varios de los temas de actualidad hoy día. Varios que tienen que ver con lo que está pasando al interior de la nueva mayoría después del ajuste ministerial de la semana pasada, para hablar también de esto que es parte de la primera página hoy día de varios de los medios de comunicación y tiene que ver con la utilidad de las ISAPRES. Están las declaraciones de Ricardo Lagos en entrevista con La Clave, que causó repercusiones en diversos medios. Anunció que no se bajará de la candidatura y criticó a Sebastián Piñera y sus negocios. Le vamos a preguntar con más detalle a la Kena Lorenzini, que fue parte ella es la conductora de Políticamente Humanas y estaba a cargo de la entrevista con Ricardo Lagos. ¿Saben ustedes que el Papa Francisco anunció que se podrá absolver el pecado de aborto de manera indefinida? Claudia Dides, de la Fundación Miles, que es el movimiento por la interrupción legal del embarazo en Chile, dijo que el Papa es más progre que la DC. A propósito que se está discutiendo todavía en el Congreso las 3 causales para despenalizar el aborto en Chile y que dentro de la democracia cristiana hay una pelea interna a propósito de apoyar o no este proyecto. La nueva mayoría además reincorporó formalmente al Partido Comunista, lo mencionábamos al inicio, a las reuniones del oficialismo. Conversación que derivó en un comunicado conjunto, dando por superadas las fricciones entre las distintas tiendas políticas. Vamos a hablar de otro tema porque ya está nuestro próximo entrevistado en el estudio, pero antes quiero plantearles la pregunta. Tiene mucha relación con la portada del programa, con la editorial con que abríamos. ¿Cómo se la juegan ustedes? Ya van 54 votos. La pregunta es la siguiente, está en @Radio La Clave. ¿Apoyarías un eventual movimiento no más ISAPRE? Felicitamos a nuestro equipo. Yo no participé, me hubiera encantado decir, yo participé y se me ocurrió esta pregunta. A mí no se me ocurrió. Felicito a mis compañeros que se le ocurrió porque está tan atinada. ¿Estamos nosotros iniciando otro movimiento de esta naturaleza? ¿Seremos nosotros esta vez a propósito de no más AFP? ¿Apoyarías un eventual movimiento no más ISAPRE después de lo que vimos, de las utilidades que le dan un respiro al sistema? ¿Apoyarías un eventual movimiento no más ISAPRE? ¿Sí o no? Es corta, ahí está, para que ustedes opinen. Si quieren explayarse, los invitamos de todo corazón. No hay muchos lados donde explayarse en estas cosas en el país. Al hashtag Combinación Clave o Gato Combinación Clave. 9:16. Información, opinión y debate son una combinación clave. Por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Igual. 9:16. Seguimos en Combinación Clave. Ya estábamos conversando con nuestro próximo entrevistado. Es Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería, por un tema bien particular que tiene que ver con migrantes, pero tienen un foco en específico. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Beatriz, un gran abrazo a todos. Lo voy a leer del tema de la tercera, apareció recién ayer y dice lo siguiente, una declaración de Rodrigo Sandoval. Hemos detectado personas que tienen a más de 1.000 migrantes contratados y ponen el ojo específicamente con lo que pasa con ciudadanos haitianos que llegan a nuestro país. Rodrigo, el tema de la migración se ha instalado en Chile por varias razones, pero ustedes están mirando un aspecto del tema de migración y que tiene que ver con estos aumentos o comportamiento, vamos a decirlo así, comportamiento extraño de las cifras o las estadísticas respecto a migrantes en específico. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros somos representantes de un gobierno y particularmente de un Estado, y que por tanto tenemos una responsabilidad no solamente con aquellas personas que tienen posibilidades de manejarse bien en ese sistema, sino que también respecto de aquellos que por distintas razones tienen algún tipo de vulnerabilidad. Y Chile, con los flujos migratorios que tú acusas y que obviamente la gente constata, ha visto crecer la cantidad de gente extranjera. Y dentro de esa gente extranjera existen algunas determinadas comunidades que por particularidades que ellas tienen un especial foco de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas?
Estamos hablando en este caso particularmente de la población haitiana. Ya. La población haitiana es una población que desde el año 2010 principalmente es una historia bien especial porque la verdad es que rompe muchos esquemas en términos de cómo se debería entender que se produce la migración, que es lo que hace un haitiano haciendo comunidad en Chile, digamos. No es fronterizo, no existe un vínculo histórico como podría ser con una ex colonia. No, hay problemas de idioma. Es decir, no hay nada que pudiera explicar en abstracto por qué los haitianos hacen vida en Chile. Esto se origina, según estudios, en la presencia de los cascos azules chilenos en Haití, que desarrollaron un vínculo, algunos de ellos vinieron recomendados. Cuando viene el terremoto del año 2010 ya había una comunidad no masiva, pero sí suficientemente importante como para haber sido un factor de llamada para aquellas personas que se vieron de repente sin trabajo. Es decir, el año 2010 se cae buena parte de la capacidad productiva de Haití y por lo tanto se produce este tema de, oye, aquí hay trabajo. De hecho, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, siempre cuenta que él se dio cuenta de la envergadura de la migración haitiana en su comuna porque llegaron a pedirle teléfono justamente a propósito del terremoto para poder comunicarse con su familia. Y a partir de ese momento, como pasa en los flujos migratorios de estas características, se produce un crecimiento exponencial. Y ya esto no crece 1, 2, 3, esto crece 2, 4, 8, 16, porque van empezando a darse el dato, digamos. Y por lo tanto nosotros hoy día vemos un crecimiento importantísimo de la población haitiana, pero además no solamente gente que viene directamente a Puerto Príncipe, sino que además por la situación en Brasil, hoy día tenemos personas que han fracasado en su proyecto migratorio en Brasil, las condiciones económicas allá no son las óptimas y por lo tanto también tenemos un flujo que está viniendo directamente desde ese país. Eso también es más complejo porque no solamente son personas que vienen con el duelo de un fracaso migratorio, son personas que fracasaron en ese proyecto, sino que además uno debe entender que por algo fracasaron, quiere decir que son menos competitivos en el ámbito laboral y por lo tanto eso demuestra otra complejidad. Esas dos circunstancias conjuntamente nos demuestran hoy día un cuadro en que tenemos una cantidad importantísima de haitianos en Chile. ¿Cuántos son? Estamos hablando, la cantidad hoy día con permanencia definitiva son 9.000, pero en los últimos 2-3 años han llegado en una cantidad enorme. Solamente este año nosotros estamos tramitando, no concedido necesariamente, 24.000 visas. De las 133.000 que tramitamos durante el año, 24.000 corresponden a haitianos. Por lo tanto, obviamente es un fenómeno. Ahora bien, eso no es problemático en sí mismo. Lo que uno constata es que, y esto no es un problema de los extranjeros, muchas veces es un problema de los mismos chilenos, existen focos de abuso. Aquí, cuando existe la vulnerabilidad, siempre existe la persona que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Y nosotros lo que hemos constatado es que existen personas que tienen una cantidad es muy sospechosa de extranjeros trabajando para ellos, en circunstancias de que su actividad comercial o productiva no se condice con esa envergadura. ¿Y eso qué puede significar? Significa sinvergüenzura, significa que en un departamento de 40 metros cuadrados una persona no puede tener empleadas a 300 personas. Significa que alguien... Y ustedes han descubierto cosas como esa. Es decir, y peores. Lo que pasa es que aquí lo que no se entiende en esta clase, en esta gente que hace este tipo de cosas, es que nosotros hacemos cruces. Ya. Y obviamente si una persona aparece, si nosotros tenemos una persona individual que tiene una determinada cantidad de personas contratadas, obviamente vamos a investigar en qué circunstancias se encuentra esa actividad productiva. Y si nos damos cuenta, como digo, que es un departamento donde vive, que es una casa demasiado chica, o que incluso yendo al lugar la persona no saben quién es, obviamente vamos a echar para atrás esas visas y va a traer un problema para esa persona, pero lo que es más importante, va a significar la irregularidad migratoria para esas personas que confiaron. Ahora, no solamente estamos hablando aquí de sinvergüenzas en los dos lados, porque la gente puede decir, y bueno, Twitter es muy bueno para hacer juicios absolutos, que cómo yo estoy amparando, cómo yo estoy defendiendo a los haitianos que cometen fraude. Pensemos que muchos de esos haitianos no se dan cuenta que están cometiendo un fraude. Esas personas llegan al aeropuerto, ahí podemos hablar de en qué condiciones llegan, y alguien les ofrece regularizar sus papeles para poder trabajar. Y esas personas firman lo que tengan que firmar y pagan lo que tienen que pagar. Y a eso iba, Rodrigo, de eso se trata, de gente que en el fondo hace negocio con esto y lo que vende son, y lo digo así, vende papeles de trámite de negocio. Entonces va vendiendo y por eso es que finalmente a una persona se le asocia, no sé, 300 trabajadores. Claro, bastante torpe de su forma de cometer el delito por lo demás, porque
hay mil formas a uno se le ocurren mil formas de hacerlo de forma más inteligente, pero eso habla de lo burdo que muchas personas, en lo que muchas personas incurren para aprovecharse de estas circunstancias. Estamos hablando de personas que no hablan el idioma. Sí. Estamos hablando también de personas que se encuentran, y ahí hay un tema de responsabilidad también de los estados, que tiene que ver con cómo abordar las migraciones. Las migraciones, yo llevo poco tiempo en esto y no era un experto migratorio, así que he significado mucho estudio, pero al mismo tiempo también me ha significado mucha apertura en términos de no partir con dogmas, ¿no? Y lo que a mí me sorprende mucho es el voluntarismo con el que los estados pretenden abordar el tema de la migración. ¿De verdad pensamos que las personas van a migrar o van a dejar de migrar según si el Estado lo decide? Y la historia ha demostrado que eso no es así. Entonces uno tiene que entender que la forma, por lo menos esto es como las drogas, la forma en la cual uno ha enfrentado el problema ya no resultó. Entonces hay que buscar otras formas más novedosas. Y dentro de eso está el tema de la cooperación internacional. Y es a lo que quería llegar con esta vuelta tan larga. Es decir, no tenemos nada que hacer en Puerto Príncipe para que esas personas no lleguen engañadas a Chile. De nuestro departamento, nosotros atendemos mucha gente en el día. De cada 5 personas que se atienden con nosotros que son haitianos, 4 se sorprenden con la noticia de que no pueden trabajar inmediatamente hasta que no tengan su visa. Eso quiere decir que llegan con falta de información. Sí. Entonces, ahí hay cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros hacemos esfuerzo y todo, pero nuestro ámbito de competencia es dentro de Chile. Entonces, le entregamos algún material, sacamos documentos en creolé, pero yo creo que ahí hay un tema de compromisos de los estados que tiene que haber de cooperaciones, en términos de que la gente de Haití tiene que saber a qué viene su gente y nosotros también tenemos que dar información para que sepan a qué llegan, ¿no? Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería. Estamos hablando sobre esta situación particular para los haitianos que están llegando en una cantidad importante al país y que son muchas veces engañados, como Rodrigo lo comentaba, y apunta a varias cosas que son bien interesantes de mirar. Y efectivamente, ¿qué pasa con nuestra ley de migración? Que es, ya lo sabemos, que es muy anticuada para los tiempos de hoy, pero a mí me gustaría saber, Rodrigo, hoy día para que entren ellos ¿tienen problemas los extranjeros para entrar a Chile o Chile es un país que es de fácil entrada pero es difícil después todo el proceso que viene? Acabas de hablar de la gran dificultad que tiene Chile para efectos de controlar su migración. Chile es un país de fronteras porosas, partamos de esa condición. Cuando uno define, en cualquier política pública, cuando uno define las condiciones de ingreso, no es tan difícil poner los requisitos. Lo que uno tiene que mirar es qué es lo que está dispuesto a hacer la persona que no cumple esos requisitos para acceder a ese beneficio. Entonces, si nosotros podemos poner 1000 requisitos en frontera, pero nosotros tenemos que saber que tenemos una condición geográfica muy porosa. Entonces tenemos muchos lugares de entrada y de entrada ilegal. Es que hay cosas de mirar el mapa. Si hay que ver, no sé si existe un país que tenga tanta frontera para tan poca superficie y para tan pocas personas. Entonces, Chile tiene condiciones estructurales que dificultan el que las personas puedan ingresar, controlar las personas que ingresan. Primera cosa. Segundo, nosotros tenemos un sistema internacional y tenemos una serie de compromisos internacionales que impiden que nosotros le prohibamos el ingreso a determinadas personas o incluso que le pongamos visas de turismo. Por ejemplo, Mercosur. Tú has visitado Colombia, has visitado Argentina, Bolivia, en fin, y nunca te piden visa. No, y entra uno además con la pura cédula de identidad. Bueno, eso tiene que ver con algún compromiso que existe y esos compromisos no se desatienden unilateralmente. Y además existen otros países a los cuales por razones de política exterior, uno podrá tener su opinión, se les ha puesto visa, por ejemplo el caso de República Dominicana. Y ahí me interesa quedarme porque ahí hay un ejemplo muy claro de cómo funcionan estas herramientas contensivas. El año 2012, por alguna decisión que yo todavía no logro entender, se impone visa de turismo a los ciudadanos de República Dominicana. Yo iba a preguntar también por qué República Dominicana. Esa es una pregunta que es decir, en ese momento aparecían flujos preocupantes, entre comillas. Era como para poner una cierta barrera a ese flujo. Exactamente. Ya. Y la forma más antigua y la más pasada de moda, por lo demás debo decir, de poner una barrera es ponerle visa. Es lo obvio, ¿no? Pongámosle visa. Bueno, pero lo que ha pasado, y por eso es un gran caso de estudio, es que las personas de República Dominicana no dejaron de venir. Todo lo contrario. Empezaron a venir, a aumentar su flujo, pero además a hacerlo en condiciones de inseguridad. De mucho riesgo. Pero sí. Absolutamente. Bueno, murió, de hecho. Creo que la semana pasada, fines de la semana pasada. Es que perdona, pero justamente a propósito de lo que hablábamos antes de la entrevista, que hay cosas que irritan, hay cosas que desmoralizan. Y nosotros no podemos permanecer impávidos en términos de que una persona, por haber tenido que ingresar en esa forma, haya fallecido. Sí, se trata, por si ustedes no vieron, a mí me impactó mucho la noticia porque era ver cómo
como estas películas que uno ve entre México y Estados Unidos de repente, que fue una mujer que seguramente la traían estas personas que hacen el negocio de tráfico de personas en la frontera y que la tienen que haber dejado abandonada. Ahí no sé mucho más de la investigación, Rodrigo, y murió en el desierto una mujer de unos 45 años de origen dominicano. Es que es el peor negocio del mundo. Es decir, piensa que de partida tú cuando pones estas restricciones tienes que saber, vuelvo a lo mismo, tienes que pensar en aquello que va a ser la persona que no cumple con tu requisito, que en este caso es la visa. No es que vaya a dejar de venir o vaya a preferir otro país, sino que va a venir igual pero en condiciones de riesgo. Es que la migración se entiende, cuando tú dejas de pensar la migración como un virus y te empiezas a dar cuenta, a ponerle nombre, a ponerle rostro y te das cuenta que son personas que toman decisiones inteligentes y racionales para poder cumplir un objetivo por el cual buscan muchas veces con desesperación. Y ahí te vas a dar cuenta que porque tú rechazas a una persona en Chacayuta, eso no significa que esa persona que viene a República Dominicana va a dar media vuelta y va a volver a la española. Esa persona va a buscar en forma desesperada y en el mejor de los casos, nosotros tenemos casos de personas que aparecen ingresando en Cardenal Zamoré, no habiéndolas dejar en Chacayuta. Imagínate el recorrido que hicieron por Argentina. Pero en el peor de los casos se prestan a estas redes de tráfico de personas. Y estas redes de tráfico no solamente son un problema migratorio, yo creo que eso es muy importante entenderlo, son un problema también de tipo criminal. Piensa en lo siguiente, si claro, tú tienes una organización criminal que se dedica al ingreso clandestino de personas, bueno, si estás ingresando personas, ¿por qué no les pones una mochilita con droga, pues? Y necesitas también tener armas para poder protegerte, ¿no? Y si ya tienes mujeres desesperadas ingresando en esa forma, ¿por qué no las prostituyes? Entonces, este tipo de organismos, a partir de este espacio que uno le da en el mercado criminal, terminan robusteciendo organizaciones criminales que amplían su oferta delictiva y que insegurizan. Entonces, yo siento... Rodrigo, perdón, y frente a todo ese escenario, ¿y qué es lo que vemos? O sea, uno podrá quedarse medio ciego o podemos hacernos los lesos respecto a lo que está pasando, pero los casos no nos engañan. Lo que ha pasado con esta población haitiana, que los engañan muchas veces en el momento de llegar y firman papeles y terminan pagando plata para tratar de regularizar una situación, lo que pasa con la gente de República Dominicana y otros también. ¿Cuál es el margen de maniobra que tienen ustedes desde el Departamento de Extranjería para alertar? Porque aquí es justamente entrar a tener nexos, que me imagino que los tienen, pero a lo mejor se necesita una ley, se necesitan, no sé, herramientas para poder tener todos esos mecanismos para maniobrar con otros ministerios. No sé, me imagino, de partida de Relaciones Exteriores, que me imagino que ustedes están ahí, pero Relaciones Exteriores más fuerte para que la pega no sea acá, sino que sea afuera, tal como usted lo dice, pero también con las policías para que entiendan los fenómenos y que no sea solamente un tema policial, sino un tema social policial, por decirlo de otra manera. ¿Cuánto margen de maniobra tienen ustedes desde Extranjería? Poco, muy poco. El Departamento de Extranjería, bueno, yo siempre que participo en este tipo de entrevistas y todo, en un momento más mi Twitter va a empezar a llenarse de comentarios que me digan por qué hablo bien de la migración, que me vaya a dar una vuelta a Antofagasta y después hablo tontera, en fin. Y eso pasa porque generalmente se le atribuye al Departamento de Extranjería la responsabilidad de la cantidad de extranjeros que se encuentran en Chile, como si eso fuera un problema por lo demás. Pero supongamos que lo fuera. La verdad es que el Departamento de Extranjería no tiene ninguna competencia, absolutamente ninguna, respecto de quién ingresa materialmente a Chile. Las personas ingresan materialmente a Chile gracias a una visa, porque ingresan en calidad de turista y la PDI revisa sus condiciones de ingreso, o lo hace en forma clandestina. Y la materialización, y en el caso de las expulsiones, las personas salen por su propia voluntad o salen expulsadas. Y la expulsión es dispuesta por una medida administrativa que sí dictamos nosotros, pero que materializa la PDI, o por una expulsión judicial que también materializa la PDI. Lo que quiero reflejar con eso es que nosotros lo que tenemos que hacer en el Departamento de Extranjería es gestionar una realidad que nos es impuesta. Y en esa realidad que nos es impuesta, el trabajo, el desafío nuestro es doble. Por un lado, obtener la regularización de la mayor cantidad de personas posibles. Eso significa visados. Visados no significa haga lo que quiere y todo. Visados significa saber quiénes son las personas que están y permitir que los movimientos y comportamientos que tengan dentro del territorio sean comportamientos controlables, predecibles, medibles, cuantificables y además verificar los eventuales abusos que se dan. Y por el otro lado, un trabajo más político, que es crear las condiciones para poder contar con una institucionalidad que de verdad pueda gestionar la migración. No existe hoy día. Hoy día no existe ninguna entidad que tenga posibilidades, competencias intersectoriales como las que tú señalas, que pueda imponer determinados criterios o por lo menos proponerlos en forma informada de cómo gestionar la migración. Hoy día, por ejemplo, el conocimiento en materia migratoria es muy básico. Hoy día no sabemos, para empezar, cuántos extranjeros tenemos. Bueno, tampoco sabemos cuántos chilenos tenemos, pero
No tenemos claridad, por ejemplo, nosotros sí lo manejamos, de cuáles son los trayectos que tienen los migrantes cuando llegan a Chile. No sabemos las características profesionales que tienen, porque como tenemos, a diferencia de Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de visas por distintos motivos. En Estados Unidos todas las visas, salvo un par, son económicas. Entonces tú puedes organizar económicamente y conocer tu flujo migratorio. En Chile tú puedes tener visa por nacionalidad, en el caso de Mercosur, puedes tener visas por carácter humanitario, puedes ser profesional, puedes ser dependiente. Entonces tú no tienes idea a quién tienes en Chile. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son estas dos cosas. Por un lado, apuestas por la regularidad, y en eso yo creo que hemos sido bastante exitosos. En lo que yo siento que hemos tenido un gran fracaso es en crear las condiciones para que se aborde la discusión legislativa en una nueva institucionalidad. Nosotros contamos con un proyecto de ley que está hace mucho rato terminado desde el punto de vista técnico, pero que nosotros no hemos logrado procurar las condiciones políticas en un momento y hoy día financieras para poder asegurar que ese proyecto se discuta pronto en el Congreso. A mí personalmente me queda poco en este cargo y la angustia con la que uno va a quedar es eso. Los pecados migratorios se pagan a muy largo plazo. Las consecuencias que hoy día nosotros vemos de la falta de capacidad de gestión en materia migratoria es consecuencia de no haber tomado decisiones 10, no sé cuántos años atrás. Y a mí me asusta que si nosotros empezamos la discusión mañana, nos va a tomar un tiempo estar en condiciones de... Y esto no es una cuestión solamente política, es una cuestión de humanidad. Sí. Es decir, hoy día a día personas se ven abusadas en frontera. Nosotros tenemos casos de mujeres violadas, tenemos el caso de esta mujer muerta, tenemos personas que han sido dinamitadas por tratar de pasar por ingreso, y eso en razón de una ley de migraciones que establece muchas veces criterios arbitrarios. Le entrega a la autoridad administrativa facultades que no se corresponden. Entonces yo siento que es un debate urgente, tomarse en serio. En Europa, y con esto termino, yo sé que me he alargado, pero... Pongo cara de largue. Sí, perdón. Lo que pasa es que esto es importante. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, los cuadros políticos convencionales se abstuvieron de opinar sobre materias migratorias, porque era incómodo, porque nadie quería parecer xenófobo, porque nadie quería parecer racista. Y la migración tiene complejidades. Y cuando nosotros no damos respuesta a esas personas que tienen complejidades, se abre el espacio para el ultranacionalismo, para la derecha fascista, y es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Hoy día la gente que vota por Trump, la gente que vota por el Brexit, son personas que no están votando desde la razón. La migración por todos lados es racionalmente conveniente. La gente está hablando de una emoción no atendida. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad de dar respuestas sobre las complejidades de la migración pronto, no es descartable que un discurso de esas características en Chile se dé. Rodrigo Sandoval, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Rodrigo es el jefe del Departamento de Extranjería en nuestro país. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Son las 9:35, hacemos una pausa y volvemos a Combinación Clave.